Si las preguntas existenciales resuenan en tu mente, has llegado a un espacio donde las abordaremos todas. Está comenzando Si Dios Existe, aquí en Radio UNACH 106.9 FM. Fe, cultura y reflexión. Bienvenido, bienvenida, querido oyente, a tu programa Si Dios Existe. Nuevamente te acompañamos en este ya cuarto episodio, hablando acerca de, este tema tan interesante que nos intriga a nosotros como seres humanos, que es la existencia de Dios. Y aquí en Radio Universidad Adventista nos planteamos esta pregunta: si Dios existe. Y hemos desarrollado diferentes preguntas a lo largo de 3 episodios, este es el cuarto, como decía. Pero bueno, como siempre nos presentamos primeramente. Yo soy Kenny Rivas, director de comunicación de la universidad, y me acompaña mi querido amigo Mario Rebolledo, este soy yo. ¿Cómo estás, Kenny? Bien, Mario, un placer saludarte. También para mí una alegría poder estar otra vez aquí en Si Dios Existe. Así es, y hoy, como siempre, tenemos un invitado especial para discutir sobre el tema que tenemos preparado para este día. Te doy, como siempre, el lugar para que lo presentes, por favor. Bueno, queridos amigos, queremos presentar, está con nosotros el pastor Sebastián de la Rosa, que hasta hace poco tiempo alumno de esta universidad, pero ahora ya en el área laboral, trabajando como pastor, junto a este servidor, juntos en el distrito Chillán Norte. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Muy bien, pastor, gracias. Ha sido, como usted decía, una experiencia bien rica, teniendo en consideración que el año pasado caminaba por estas calles de la universidad como estudiante, y ahora más bien como pastor técnicamente. Claro. Así que agradecido también de la oportunidad. Claro. Bueno, estás en casa, así que ya casi que está de más darte la bienvenida, pero bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros en Si Dios Existe, sí, que sí. No se transmite solamente a través del 106.9 FM aquí en la región de Ñuble, sino también a través de nuestra red, de nuestra website, que es radiounach.cl, y también a través de nuestro canal en Twitch, que es, a ver si Alejandro me ayuda en un momentito, a mí siempre se me olvida cuál es el canal en Twitch, pero es radiounach.tv. Ahí puedes vernos, así que un saludo también a todos los que nos están viendo a través de Twitch en esta hora, en este cuarto episodio de Si Dios Existe. Y ahora el tema que vamos a tratar. Es un tema que, la verdad, desde tiempos inmemoriales ha entrado en la discusión que se hacen muchas personas de la existencia de Dios. Y es porque hablan precisamente de que si Dios existe, ¿por qué no lo podemos ver? ¿Cierto? ¿Existe realmente una entidad superior? Se plantean. ¿Hay un arquitecto real del universo? ¿O es simplemente un mito creado para aliviar la angustia de nuestra existencia? Bueno, se basan y dicen, argumentan con avances científicos y un creciente escepticismo que ha venido a nublar un poquito todo lo que la Biblia nos expone, la experiencia personal que los cristianos tenemos con Dios, y tratan de llevarlo a un plano de comprobarlo en un laboratorio como si fuera un objeto, como si fuera un proceso, y muchas veces erosionando nuestra capacidad de creer en lo divino, ¿no? Así que bueno, planteamos en esta hora nuevamente la pregunta: si Dios existe, ¿por qué no podemos verlo? Como que la humanidad tenemos esa tendencia, ¿no?, de creer en aquello que podemos de alguna forma demostrar, justificar, experimentar, ver, tocar, porque somos de cuerpo y cierto de sangre físicos y hueso, cierto, como que la experiencia tiene que ser así, claro. Y todas nuestras relaciones son así, ¿no? Es difícil desarrollar una relación, inclusive aquellos que tienen relaciones sentimentales a distancia, les cuesta llevar adelante esas relaciones porque fuimos creados con un cuerpo, ¿cierto? Carne y hueso, físico. Claro. Y entonces nuestras relaciones están como que muy atadas a eso. Entonces este concepto de Dios, un Dios que no se ve, un Dios invisible que no podemos tocar, palpar, a más de alguna mente por allí le complica el creer en la existencia porque no lo puede ver, no lo puede tocar, ¿no? Sí. Pero bueno, hablamos de una deidad, hablamos de Dios. Claro. Y como tal tiene, me imagino, sus propiedades que vamos a explorar el día de hoy, y que posiblemente en muchos de los casos van a escapar a lo que humanamente podemos comprobar, porque si con la existencia de Dios, si nosotros somos sus criaturas como lo expone la Biblia, fácilmente en la condición en la que describe la Biblia, que vamos a abordar, que siempre tocamos este punto, decíamos con Mario, que es la caída del hombre y el pecado,
esto nos pone ciertas limitancias, ciertos límites, claro, que precisamente nos llevan a ese punto, ¿no? El no poder ver a Dios. ¿Qué expone la Biblia acerca de esto? ¿Por qué a Dios, así de primas a primera, no podemos verlo? ¿Por qué no se manifiesta de manera visible? Bueno, decirle a nuestros amigos que nos escuchan, ¿cierto?, que vamos a atender esto desde una perspectiva bíblica, ciertamente. Estamos en la radio UNACH, la radio Universidad Adventista, que ustedes, amigos, saben que tiene una filosofía cristiana, adventista, y vamos a abordar este tema desde esa perspectiva. Por supuesto. Yo diría, lo primero es recordar que la palabra del Señor nos menciona que sí hubo un tiempo en que la relación entre el hombre y el Creador, entre el ser humano y Dios, no es necesariamente como la tenemos hoy, que nuestros primeros padres, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, como dice el relato del Génesis, claro, ellos aparentemente podrían ver a Dios, podían caminar con Dios, podían relacionarse con Él cara a cara, así como nosotros aquí en el estudio nos podemos relacionar, claro, podemos escucharnos, pero también podemos vernos. Sí. Sin embargo, llegó un momento determinado en que, a pesar de que Adán y Eva sí podían ver a Dios, algo que nosotros hoy día no podemos, claro, hubo un momento de inflexión, de cambio, que transformó esa relación en algo distinto, que fue justamente cuando el pecado entró en la experiencia humana. Claro. El pecado nos separó de Dios, ¿cierto? Eso es pecado, básicamente, ¿no? Pecado es un estado de separación, de un abismo que se produce entre Dios y el hombre, la raza humana, y es por eso que ahora ya aquella familia humana que sí podía ver a Dios, que podía conversar con Dios cara a cara, ya no se le permite, no porque Dios se haya transformado en un ser lejano y distante, sino que, como podríamos ver en algunos textos de la Biblia, en algún momentito de este programa, es por protección nuestra inclusive. No sé, Sebastián, ¿qué piensas? Sí, yo en realidad lo que quería mencionar es que, como bien usted lo dijo al principio, si bien todo esto se aborda desde una perspectiva bíblica, esas son las bases, también creo que es importante partir todo este tema con la presuposición de que en realidad no podemos comprender a Dios, de que nadie puede comprender a Dios, de que la teología de alguna u otra manera aborda quién es Dios, cómo se estudia a lo largo de la historia, de cómo Él mismo se revela en la Biblia. Sin embargo, no se puede comprender a Dios de manera cabal. Y lo tremendo es que eso también se da en aspectos como esto. O sea, no podemos ver a Dios. En la Biblia literalmente hay un versículo que dice: a Él nadie le ha visto. Claro. Se menciona en muy pocas ocasiones donde se ven algunos rasgos casi de Él. Entonces creo que hay que comenzar toda la conversación en sí con el tema de que la presuposición es que finalmente no podemos comprender a Dios. De hecho, se nos dice que en la Biblia Dios es perfecto, ¿verdad? Sin embargo, hay una... En realidad, como nosotros como occidentales entendemos el concepto de perfección es muy distinto a como lo entienden los propios hebreos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el relato del Génesis, sí, Adán y Eva eran perfectos. Cuando Dios los crea, ellos eran perfectos. Sin embargo, con la tentación de la serpiente, ellos aspiran a ser perfectos, a ser aún más perfectos. Esto porque en nuestra teoría occidental pensamos de que la perfección es algo que está en un estado absoluto donde ya no se puede hacer más cambios. Es decir, que cuando algo ya está perfecto, no se pueden hacer más cambios. Sin embargo, para los propios hebreos, nada es perfecto en absoluto. La perfección puede ir en escala. Por eso es que Dios es perfecto, pero Adán y Eva también eran perfectos. Sin embargo, no eran igualmente, digámoslo, al mismo nivel de perfección. Eran distintos. Entonces, por ahí también el apóstol Pablo, quizá me voy a ir un poquito, pero él también menciona que vamos a ser transformados y vamos a ser finalmente perfectos, claro, pero es por una escala distinta. Creo que esos son algunos activos que también nos pueden ayudar para comprender realmente este tema de cómo es Dios. Hay un texto ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 20, donde el Señor inclusive llega a decir que, bueno, luego de la caída, luego de que el pecado entra en la experiencia humana, y al hombre se le priva de ver el rostro de Dios, y toda vez que tuvo una interacción, fue una interacción media así a través de otros medios, ¿no? Sí. Donde el rostro de Dios era velado, claro, y se le prohibía básicamente, no se le permitía ver el rostro de Dios. Y ahí en Éxodo 33, 20, nuestros amigos pueden buscar allí en sus Biblias en casa, en algún momentito pueden leerlo, corroborarlo. Dice, pero añadió: no puedes ver mi rostro, porque ningún ser humano puede verme y seguir con vida. Es decir, aquí yo noto que si Dios priva
o me priva, me restringe la posibilidad de que yo le pueda ver, es para cuidarme. Porque en mi estado de pecado, en mi condición de mi naturaleza caída, al ver, si yo viera a Dios en su santidad, por mi condición, el texto bíblico dice que yo moriría. Claro. Por solo el estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, más que preguntarnos de por qué no lo podemos ver, quizás es el por qué Dios nos priva de eso. No cuestionando su existencia por el hecho de que no veo. Un día Jesús conversó con un hombre, líder de los judíos, recuerden ustedes a Nicodemo, claro. Y él también hace ciertas preguntas existenciales respecto de Dios, y finalmente el Señor le dice, mira, ¿tú crees en el viento? Sí, claro, dice Nicodemo. Bueno, ¿lo puedes ver? No, pero ves los efectos. ¿Sabes de dónde viene? No. ¿Sabes a dónde va? No. Bueno, y Dios lo que estaba queriendo explicarle que la vida espiritual es así, y Dios es espíritu, tal como lo señala, ¿cierto?, la palabra del Señor, cuando habla de la naturaleza de Cristo, dice que Dios es espíritu, y los que le adoran, dice el texto, tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Claro. Este diálogo se da ahí entre Jesús y la mujer samaritana, ahí en el libro de Juan, ¿no? Por tanto, yo diría que la razón por la que no podemos ver a Dios no es un argumento para negar la existencia de Dios, sino más bien para descubrir su amor, porque Él quiere que nosotros le busquemos. Si nosotros pudiéramos ver a Dios y tuviéramos todavía la posibilidad de estar esa misma relación que Adán y Eva tenían antes de la caída con Dios, ¿qué motivación tendríamos para acercarnos de vuelta a Él? ¿Qué motivación? Dios quiere, finalmente, yo observo en la Biblia que Dios está siempre buscando recuperar esa relación que el pecado nos hizo perder. Claro. Y en su amor, y por eso que Cristo vino, ¿no? De paso, Él dejó ese atributo inmanente de la divinidad que es, cierto, el ser omnipresente. Claro. Y tomó un cuerpo humano. Ahora lo podíamos ver a Cristo, Dios con nosotros, lo podíamos tocar, la gente lo abrazaba, Él abrazaba a las personas, en su afán de acercarnos a Dios. A través de Cristo nos podemos acercar de vuelta a Dios. Y el no verlo es inclusive una oportunidad, una invitación a buscar su rostro, una invitación a acercarnos a Él, porque en las condiciones que estamos perdidos finalmente. Claro. El ser humano se limita bastante, ¿no? Porque al final lo que hablamos, lo que pensamos, depende mucho del contexto en el que nos desarrollamos, lo que conocemos. Por ejemplo, la perspectiva de alguien que nunca ha salido de su ciudad, de su pueblito, o de su país incluso, es diferente a la perspectiva de alguien que ha podido conocer. Bueno, hoy en día no es necesario salir del país, o con el computador uno puede explorar culturas, realidades, o YouTube te tiene cualquier contenido para que veas cómo se vive la vida. Pero si no has tenido la vida en otros lados, pero si no has tenido el interés por descubrir esto, o no has experimentado en carne propia el salir, nuestra visión es sesgada de lo que hacemos, las perspectivas que tenemos sobre la vida, el marco contextual a través del cual filtramos todo lo que llega a nuestras manos, ¿no? De esta misma forma, el concepto de Dios lo limitamos como seres humanos, creyendo que todo tiene que ser como nosotros. Nosotros somos corpóreos y esperamos que Dios sea corpóreo. Nosotros somos visibles, esperamos que Él lo sea también. Bueno, de allí un poco es que, te interrumpo, Kenny, solo para la idea, de allí es que surge en muchas religiones este concepto de un Dios visible, buscando lo corpóreo, a propósito de que como somos así, creemos que nuestra relación con Dios tiene que ser así también. Claro. Y aparecen las imágenes, aparecen las grandes dioses de piedra, correcto, tremendos monumentos que de pronto las civilizaciones han ido construyendo por esa necesidad, ¿no? Sí. Y en el mismo pueblo de Israel lo vemos, ¿no? Recién salidos de Egipto, están reunidos alrededor del Sinaí. Y Moisés se va un ratito y le estaban dando las tablas de la ley, y bueno, y decidieron hacer un becerro para adorarlo, ¿no? Y hasta le pusieron que era como si fuera Jehová que estaban adorando, y materializado en un ídolo al final de cuentas, ¿no? Así que vemos que no es algo nuevo el hecho de que el ser humano quiera ver lo que está adorando, pero no es así la naturaleza de Dios. Sin embargo, en la Biblia sí vemos algunos pasajes donde se entiende que Dios toma forma
o sea, visible, e interactúe de alguna forma con los seres humanos. ¿Cómo conciliamos estas dos realidades que ya sabemos por la misma escritura que Dios nadie lo puede ver, pero a la vez sí hay pasajes donde algunos personajes pudieron verlo? O por lo menos están en su presencia. O por lo menos no sé si verlo, pero están en su presencia. Sí. Recordamos a Moisés, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando Dios lo llama del desierto para enviarlo a Egipto con el objetivo de liberar a Israel de la esclavitud. Claro. Aparece ahí en una teofanía, ¿cierto? En una manifestación milagrosa, ¿cierto? Distinta, algo fuera de lo común. Sí. Una zarza ardiendo sin consumirse, ¿no? Claro. Y Moisés se acerca. Y Dios le dice, no te acerques más y quita el calzado de tus pies como una señal de reverencia, porque el lugar donde estás, el lugar santo, aquí está la presencia de Dios. Claro. No vio Moisés a Dios, pero su presencia estaba allí. Sin embargo, esas manifestaciones de las que tú hablas, donde Dios de alguna forma se acercaba en algún momento, se vio una mano escribiendo en la pared, claro. La mano de Dios, ¿cierto? Claro. Ahí en el palacio de Belsasar, sí, la noche en que Babilonia es conquistada por los medos y los persas. Pudimos ver en algún momento Moisés, ¿cierto? Dijo, yo quiero ver tu rostro, y él le pidió a Dios ese privilegio, pero Dios no se lo dio. Claro. Y solo, entre comillas, se le vio como la espalda, por alguna forma expresarlo, ¿no? Claro. Como decía Sebastián, Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan mayúsculo lo que Él representa, lo que es, que intentar definirlo con palabras humanas pareciera que no es tan fácil. Entonces los personajes que participaron de estas experiencias, claro, usaron expresiones conocidas por nosotros. Moisés dijo, yo le vi la espalda a Dios. Bueno, Dios tiene un cuerpo como nosotros. Si le vio la espalda, entonces tiene un cuerpo. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, la forma en que lo expresó, claro, quiso manifestar de alguna manera lo que vio. Sin embargo, no se dejó ver Dios, porque hay un principio, ¿no? Que el texto él mismo se lo dijo a Moisés. Claro. Si ustedes me vieran, si vieran mi rostro, si yo les permitieran ver mi rostro, morirían. Claro. Pero no pasaba eso con Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. No. ¿Qué cambió? ¿Por qué ellos no morían y nosotros hoy día, si lo viéramos, moriríamos? Claro. ¿Qué cambió? Bueno, nuestra condición de pecado. El pecado. Creo que hay algo que me llama mucho la atención y me gustaría mencionar. Creo que por ahí se mencionaban los conceptos de inmanencia y también trascendencia, que, bueno, para los que nos están escuchando, la trascendencia de Dios es un aspecto que enfatiza su omnipotencia, su superiorividad por sobre todo lo demás, y también su inmanencia, por otro lado, casi haciendo un contraste pero un complemento a la vez, es la cercanía de Dios con la naturaleza. De hecho, esto se ve desde el comienzo. En el relato de la creación vemos que la metodología que Dios usó para crear a todo el mundo fue simplemente con hablar. En eso se ve su trascendencia, que Él es capaz de hablar y las cosas se crean. Pero el ser humano, sin embargo, ocupa un método distinto, lo toca. Es la única especie, las únicas células, podríamos decir, los únicos átomos que Él con sus manos toca, que Él moldea. Claro. Y de hecho creo que esto no se puede haber expresado en mejores palabras que lo que hizo Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, que es en el contexto donde se está construyendo, donde se está en realidad dedicando el templo que Él hizo. Y es un versículo que a mí, por lo menos, cuando lo escucho, cuando lo leo, me llena de gozo y también explota un poco mi mente, hace como ese ejercicio. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos que no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Me llama la atención porque en realidad es en ese edificio que Él crea, que se reconoce que es gigante, que todas las medidas que se ocupan son casi dedicadas para Dios o por Dios. Y es en ese contexto donde Salomón se da cuenta de que esta casa que él está creando, que él edificó todo lo demás, o sea, ni siquiera va a ser capaz de contener un segundo a la presencia de Dios. Y sin embargo ahí tenemos otro aspecto también interesante, que es que Dios se autolimita mucho para poder presentarse con nosotros. Claro. Bueno, vale decir que el templo de Salomón debió ser de las construcciones del antiguo mundo, ¿no? Las 8 maravillas del mundo. Una maravilla. Claro. Digamos, hoy día sería el templo probablemente, ¿cierto? Guardando las perspectivas, etcétera, en los años, un lugar pero precioso y grandioso. Claro. Sí. Sin embargo, fíjate que Dios
se preocupó de no bendecir y de no decir que en tal lugar su presencia se iba a manifestar. Y por esa razón es la que Cristo también decidió no permanecer con nosotros aquí en la tierra, para darnos a todos la posibilidad de acercarnos a la presencia de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese permanecido con el cuerpo humano que Él adoptó cuando se encarnó y tomó la naturaleza humana? Hubiese permanecido en la tierra. Habría sido extraordinario para muchos, claro, para muchos que vivían en la zona donde Él estaba. sí. Pero quienes a lo mejor habríamos nacido o en otro lugar del país como nosotros, que vivimos aquí en el último lugar del mundo, en Chile, para ver a Cristo tendríamos que viajar, o Él tendría que esperar que vinieran. Claro. Sin embargo, el hecho de que Él permanezca velado ante nuestros ojos y Él ascienda a los cielos y luego, como le dicen los apóstoles, a vosotros os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el otro consolador, siendo Él el primer consolador, el otro consolador, el Espíritu Santo, Claro. no vendría. ¿Y por qué era necesario que viniera el Espíritu Santo? Porque ahora era Dios también con nosotros, pero ahora ya no limitado al cuerpo humano que Cristo voluntariamente tomó de la naturaleza humana, sino que ahora con la naturaleza invisible de Dios. Y eso significa que también omnipresente. Pero entonces Jesús se despojó de su omnipresencialidad al hacerse humano también, o al dejar de ser invisible, digamos, al ser visible para nosotros como seres humanos y convertirse en humano, ¿perdió esa parte de Dios? Porque si pierde esa omnipresencia, deja de ser Dios, entonces. Bueno, perdió no, despojar sí, son conceptos distintos. Filipenses capítulo 2, Pablo dice que Dios no estimó el ser Dios, y eso implica todos los atributos propios de Dios, ¿no? Claro. La omnipresencia, todo, por ejemplo, Sí, sí. y se despojó de eso. Es como que Él tomara todos esos atributos que son propios de Él por ser Dios y los guarda en un cajoncito, Claro. ¿cierto? En el velador, allí al ladito de su cama, y le pone llave, Sí. ¿ya? Pero Él se guarda la llave. Claro. Es decir, Voluntariamente. él pudiera tomar esos atributos, Él pudiera, si quisiera, volver a ser omnipresente cuando quisiera. Exacto. Mientras Él decida mantener la naturaleza de la raza que vino a salvar en la cruz del Calvario, nuestra naturaleza, Él ha decidido mantenerse con el cuerpo humano, lo que lo limita, claro, pero Él se autolimitó, no fue que perdió un atributo, Él se despojó voluntariamente, pero tiene el poder para volverla a tomar, tal Claro. cual fue con la muerte, ¿no? Él dijo de eso, Claro. de la muerte lo mismo. Qué buen ejemplo. Yo puedo morir, poner mi vida y volverla a tomar cuando Claro. desee, y así lo hizo, resucitó al tercer día. Sí. Por lo tanto, pero esa naturaleza divina e invisible de Dios nos da el privilegio de saber que si nosotros estamos aquí, nosotros cuatro, ¿cierto? Con nuestro amigo que controla ahí la Alejandro. Alejandra, saludamos. Dios puede estar presente aquí con nosotros, aunque no le veamos ni le toquemos, pero a la vez puede estar presente con nuestras familias donde estén ellos, distante aquí. Y si ellos estuvieran al otro lado del mundo, Dios está allí. Es decir, más que una desventaja de no poder ver a Dios, la Biblia nos presenta el Dios como un espíritu, la naturaleza espiritual de Dios, invisible por lo tanto, como una tremenda oportunidad para la humanidad de que todos nos podamos acercar y todos podamos encontrarnos en su momento, cuando lo deseemos, en la presencia de Dios. Y eso a mí me parece que es fantástico. Es decir, si usted me pregunta, ¿qué prefieres? ¿A un Dios físico que le podamos tocar y ver, pero que yo tenga que esperar mi turno para verlo y tocarlo, o tenga que acudir al lugar del mundo donde Él está, Claro. para poder estar ante su presencia, versus un Dios invisible, pero espiritual y omnipresente, por lo tanto? Yo prefiero aguantarme un poquito, porque ya podremos ver otros textos que hablan acerca de la promesa de que sí le podremos ver. Pero tener la seguridad de que puedo verlo ahora, o sea, puedo tener su presencia ahora, puedo estar en su presencia ahora, y eso yo quisiera dejarle muy claro a nuestros amigos que nos escuchan. Podemos sentirnos solos, hablamos de la soledad en algún momento en este programa, sin embargo Dios está ahí al lado nuestro, aunque no le veamos ni le toquemos. El hecho de que no le veamos y toquemos es de que puede estar conmigo acá, pero contigo allá, y eso es extraordinario. ¿Sabes qué me surgía mientras escuchaba hablar? La pregunta de ¿por qué Dios
sabiendo que el ser humano era tan visual, digamos, y que necesitaba esto para sentirse quizá más acompañado, más certero de su fe, ¿por qué no dejó que hiciéramos una imagen que lo ilustrara a él y que fuera su representación? Bueno, sí, absolutamente. Sabes que en ese sentido a mí me surge un pensamiento muy interesante, y es que si nosotros podemos de pronto ver en la Biblia alguna evidencia arqueológica, de hecho recuerdo un ramo que se llamaba arqueología bíblica, en donde se nos habla de muchos como hallazgos arqueológicos que se han encontrado en la historia, por ahí el cilindro de Ciro de la época de Daniel, la estela de Merneptah y un montón de hallazgos arqueológicos que de alguna u otra manera se entrelazan con la Biblia. Sin embargo, lo que está exactamente en la Biblia nunca está. Si lo pensamos, ¿cuál sería el monumento que estaría quizás como mayor evidencia de la existencia de Dios? El Arca del Pacto. El Arca del Pacto. El Arca de Noé quizá también puede ir. También, ambas arcas. Claro, o sea, una cantidad tremenda de muchos objetos que podrían dar evidencia de esto. Claro. Sin embargo, hay una frase que anoté para el programa, que es: Dios oculta las evidencias que sostienen su existencia. Y creo que eso es tremendo, darnos cuenta de que en realidad Dios hace eso de forma voluntaria. El Arca del Pacto... A propósito. Claro, el Arca del Pacto él la ocultó de alguna otra manera con Jeremías, y las demás evidencias no existen, no están. Claro. Es como que Dios pasó y ya no queda nada. Con Jesús ocurrió un poco lo mismo. De hecho, por ahí el manto que se pierde, que no está, claro, casi que no hay hallazgos de él. Es como que voluntariamente Dios decida esconderse o no ser visible de forma pública para que nadie pueda decir, mira, ahí está. Esto entonces viene a corroborar. No es eso. Es que siento, en realidad, pareciera que es lo que usted decía, Pastor Mario, que Dios está de forma invisible, casi como por detrás del telón, pero a la vez está con todos. Eso es. Y eso es tremendo. Y mira, y hay un elemento interesante porque, intentando seguir con la respuesta a tu pregunta, Kenny, Dios también sabe que en la condición de pecado nosotros somos propensos a la idolatría. Claro. Y fíjate que lo que ha pasado con el mundo cristiano y los no cristianos, que han buscado, han ellos entendido en su comprensión de las cosas espirituales y de Dios, que no está mal hacerse una imagen, por ejemplo. Claro. ¿Y qué pasó con esa imagen? Esa imagen reemplazó a Dios. Claro. Entonces, si Dios dejaba o un lugar o un objeto que lo representara aquí en la tierra como el objeto de la divinidad, la representación de la divinidad, Dios sabe que en el corazón humano finalmente sería más importante ese objeto que el mismo Dios. Excelente. Entonces, sí, ya de por sí los seres humanos tendemos a adorar la naturaleza, por ejemplo, en las culturas ancestrales, o lo que me acuerdo de los mayas, que aquí mismo, ¿no? Los mapuches, la cultura mapuche tiene la naturaleza como parte de su deidad, ¿no? Claro. Entonces, como seres humanos tendemos a adorar al sol, al agua. La idolatría es muy parte de la naturaleza de pecado. Entonces, fíjate, a lo mejor cosas muy cotidianas, de pronto nosotros podemos ver a personas que van haciendo cosas, maquinando cosas a lo mejor en su mente, o haciendo actos visibles que son repudiados a lo mejor por la moral, por las buenas costumbres, por la cristiandad, a lo mejor por la fe en el Señor, pero cuando pasan frente a lo que ellos consideran un lugar santo, cambian su actitud. Nuestros ciertos hermanos que sienten que ahí dentro de un templo, de una capilla, hay un objeto santo, entonces muestran reverencia, hacen sus movimientos, algunos, ¿cierto? Vamos a hablar directamente, se persignan, ¿cierto? Porque te están pasando frente al objeto santo o que amerita reverencia, pero siguen su camino y siguen con su vida lejos de Dios, haciendo cosas que no corresponden. Finalmente, más importante que la presencia de Dios en sus vidas es la reverencia a ese objeto que está allí, que se supone representa a Dios, pero que tomó el lugar de Dios finalmente. Es decir, la adoración que deberíamos tener a Dios se limita a ese objeto específicamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo que hizo Dios, fíjate qué interesante, no es el tema nuestro hoy día, pero lo que hizo... pero nos lleva a eso. Claro, lo que hizo Dios no santificó ni un lugar ni un objeto, sino que santificó el tiempo. El tiempo. Porque si Él hubiese santificado un lugar o un objeto, habríamos nosotros estado superditados a ir a ese lugar o estar cerca de ese objeto para estar en la presencia de Dios. Como quizás un poco como los musulmanes, con la Kaaba,
que ellos tienen que ir a la cava, tienen que dar las vueltas que ahora no recuerdo exactamente cuántas son, pero tienen que dar esas vueltas porque adentro está la roca negra de Abraham. Entonces finalmente Dios hace algo distinto. Claro. Bueno, siga nomás con la idea. No, el concepto es ese. El concepto es que finalmente Dios no santifica ningún lugar, ningún objeto, sino que Él santifica el tiempo porque Él quiere estar con nosotros. Entonces, fíjate, cada 7 días, un día a la semana, Dios santificó uno, el séptimo día. Porque no importa si Él hubiese santificado un lugar, supongamos ya en mismo Jerusalén, hubiese dejado la misma conversación que tuvo con la samaritana que decíamos hace un momento, ¿no? Claro, en espíritu y en verdad, claro, ni aquí ni allá. Claro. Nosotros habríamos tenido que estar en ese lugar, viajar a ese lugar para poder estar ante la presencia del Señor. Sin embargo, Dios apartó un tiempo de 24 horas, un día a la semana, el séptimo día, dice, reposo será, lo santificó, lo bendijo y lo apartó para Dios, dice la Escritura. Porque no importa dónde tú y yo estemos, el tiempo va a pasar y cada 7 días llegará ese día que Dios apartó, ese tiempo sagrado, ese tiempo especial que Dios apartó para estar con nosotros. No significa que debamos estar en la presencia del Señor o podamos estar solo ese día, claro. Pero si se trata de algo sagrado que Dios dejó, no fue un lugar físico, porque nosotros lo transformaríamos ese lugar en idolatría, y veneraríamos más el lugar o el objeto que a Dios, pero apartó el tiempo para estar con Él. Y cada 7 días llega el sábado, día de reposo, para que nosotros nos abstengamos de cualquier otra actividad o compromiso para estar en la presencia al Señor. Oye, entonces, ¿será que tiene relación, quizá la pregunta para Sebastián, tendrá relación el hecho de que Dios se manifieste de forma no visible con la fe, entonces, con el desarrollo de nuestra fe y lo que Él quiere lograr con nuestra fe? ¿Tendrá relación esto? De hecho, estaba pensando recién que el título de hoy del programa es Si Dios existe, ¿por qué no lo podemos ver? Sí. Pero me surge un poco responder con una pregunta, es si Dios existe, ¿por qué lo necesitamos ver? Un poco quizás como para dar lugar al hecho de pensar en que ¿acaso nuestra creencia se sustenta en algo visible? ¿Se sustenta solamente en las cosas que podemos tocar o ver? Creo que es importante mencionar eso con respecto a la pregunta que recién me hiciste, porque en realidad creo que es interesante mencionar lo que hemos hablado en realidad todo el programa, que Dios de pronto como que se sale de repente del panorama de la obra, y en realidad Él no quiere. Suena un poco extraño lo que voy a decir, pero Él no quiere la atención por lo que Él hace. De hecho, en algunas instancias se nos presenta de que Dios nunca se muestra o nunca se presenta ante los patriarcas, incluso como yo soy el que hace esto. Él nunca, cuando habló con Moisés, dice yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, pero nunca en algún momento le dice yo soy el Dios que creó esto, el Dios que hizo esto. Dios siempre se preocupa mucho de las relaciones personales. Y eso creo que es tremendo, porque Él no enfatiza lo que Él hace, sino quienes lo han conocido y la relación que se ha estrechado con eso. Entonces creo que, y lo comentamos al principio, finalmente el entender que Dios existe es por una cuestión empírica, es una cuestión de experiencias. Y creo que también se da en ese sentido. Podemos entender, podemos ver a Dios o no, podemos ver a Dios actuando en nuestras vidas si es que realmente le damos lugar a ese tema de la revelación. Mira, hay 2 textos que a lo mejor subrayan esa idea, que es una invitación que el Señor hace. Una está en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Lo leo y dice: Y tú, Salomón, hijo mío, conoce a Dios, al Dios de tu padre, y sírvele con un corazón completo y con mucho gusto, porque Jehová examina todos los corazones y ve todas las intenciones y pensamientos. Si tú lo buscas, mira, aquí está, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. El texto señala que Dios se deja encontrar, Él quiere que lo busquemos. Y Salmos, el rey David escribe en el Salmo 119, el verso 2, felices o bienaventurados los que hacen caso de sus recordatorios, los que lo buscan con todo el corazón. Pareciera que el Señor está esperando eso, ¿no? Esa faceta invisible que para algunos pudiera ser un problema, una limitante, en realidad es una invitación a buscarlo. Y Él dice, yo soy un Dios que puede ser hallado, si me buscas de todo corazón. Y el texto dice, Él examina los corazones, Él conoce cada intención. Y finalmente pareciera que el que lo encuentra, y aquí está la figura, el Señor habló de eso, ¿no? Cristo, cuando estuvo con nosotros, de la figura de aquellos que ven,
pero no con los ojos, sino hablando un poco más de la vista del corazón o espiritual, los ojos de la fe. Sí. Trató a los fariseos de ciegos, cuando físicamente no eran ciegos, pero porque espiritualmente estaban cegados. Sí. Entonces el Señor pareciera que Él quiere que nosotros lo veamos también espiritualmente, en el sentido de que le conozcamos tal como Él es, a pesar de no poder verlo, lo busquemos con todo nuestro corazón. Y la promesa del Señor es que si lo buscamos así, lo vamos a encontrar, lo vamos a conocer. Y podremos sentir o tener la certeza, la fe, la confianza de que conocemos a Dios. Hay otros elementos también quizás que podemos mencionar. Cristo le dijo a los apóstoles en algún momento, cuando uno de ellos, los discípulos le dicen, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, bueno, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me conocéis. Sí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Cristo es Dios. Y de alguna forma, la historia ahora aquí sí se muestra a Dios, un Dios físico, un Dios que se palpa, que se toca, que se abraza. Y es por eso que nosotros seguimos a Jesucristo. Y con esa expresión Jesús quería, me imagino, más allá de la parte física, hablar de lo que es Dios en sí, ¿no? Claro. Porque no creo que se haya referido quien me ha visto a mí ya conoce, porque estamos igualitos, ¿no? Porque al final el contexto en el que Jesús vino humanamente era contextualizado a donde estaba, a la zona geográfica donde estaba. Claro. Así que no se refería a eso, ¿no? Se refería a su carácter, a su amor, a cómo Él actuaba. De hecho, me llama un poco la atención con respecto a lo mismo Evangelio. Siempre se nos forman muchas paradojas de cosas que de repente son, que algunos ven cosas que otros no. Y en ese contexto, Mateo 20 nos ilustra la parábola de los dos ciegos que reciben la vista. Y si recordamos un poco, ahí en el versículo 29 al versículo 34 del capítulo 20 de Mateo, sí, se nos habla de estos ciegos que Jesús va pasando y ellos son los únicos. Esto de hecho es tremendo porque es en el contexto previo al capítulo 21 donde Jesús entra a Jerusalén, donde la autoridad de Cristo se ve resaltada. Entonces lo tremendo de esto es que es en este episodio donde nadie reconoce que Cristo es el Mesías. Todos lo reconocen como un profeta, como una figura llamativa, pero nadie lo reconoce realmente como el Mesías. Y estos ciegos son los únicos que le dicen Jesús, hijo de David. Y eso es tremendo, porque son los únicos que, aún siendo ciegos, sin ser capaces de ver de forma física, en forma espiritual, ellos ya creen. Sin ni siquiera haber visto un milagro, ellos son capaces de creer en ese Dios que saben que es el Mesías prometido. Claro. Creo que eso es un poco interesante, esa paradoja. Bueno, el Señor le dijo respecto a eso, recuerdan ustedes a Tomás, ¿no? Bienaventurado aquel que creyó y no vio. Yo tenía eso para seguir. No, pausa, yo lo quiero decir. En Juan 20, versículo 29 encontramos, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo quería preguntarles, ¿a qué se refiere Jesús con esta bienaventuranza? A decir, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Porque no necesita, lo que estaba más o menos diciendo Sebastián hace un momento con la contrapregunta, ¿no? ¿Necesito ver a Dios para creer en Dios? ¿Por qué necesito verlo? Dios quiere que nosotros creamos en Él a pesar de que no le podamos ver. Claro. Y fíjate que algunos que le conocieron a Jesús, a mí me llama la atención esa caminata que Jesús hace desde Jerusalén a Emaús, el día en que había resucitado. Se acerca a Cleofas junto a su acompañante, que algunos piensan que pudo haber sido su esposa, y caminan con él, entran a la casa de ellos. Por eso algunos creen que puede haber sido su esposa, porque los dos vivían en el mismo lugar, esos dos discípulos que iban, Cleofas y su acompañante. Claro. Y solo pueden reconocer a Cristo cuando se sientan a la mesa y Cristo es quien parte el pan después de bendecirlo. Sus ojos pudieron verlo y en ese momento Cristo desaparece y ellos se preguntan cómo no pudimos verlo. Pareciera que el ser humano, pareciera que el ser humano de pronto podemos estar tan ensimismados, tan preocupados por nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras propias ideas inclusive, que esos son barreras que nos impiden ver a Dios. Claro. Por eso que se usa la palabra Apocalipsis, ¿no? Como el último mensaje que Dios envía a la iglesia a través del apóstol Juan, como un descorrer el velo, ¿no? Como una revelación de Jesucristo. Claro. Porque hay un velo que no nos permite reconocer, que no nos permite ver a Dios. Y no estamos hablando físicamente, no es que si alguien espiritualmente se entrega a Cristo va a poder verlo físicamente, no, es conocer a Dios. Y
no necesitamos verlo, aun cuando, yo no sé si tendremos el tiempo antes de terminar, hay textos preciosos que nosotros podemos leer, de que sí llegará el día en que lo podemos ver, pero mientras Cristo viene y no llega el día en que podamos ver a Dios cara a cara, que es la promesa que el Señor nos hace, Él espera que nosotros creamos en Él a pesar de no poder verle. Claro. ¿Saben que hay algo que creo que este mismo ejercicio de comprobar que Dios es Dios finalmente por las cosas que Él hace no es nuevo? Este pensamiento en la Biblia se nos presenta en muchas ocasiones y creo que la vez más calcada está en Juan capítulo 3. Los que recuerdan este episodio, ¿verdad? Nicodemo. Sin embargo, me llama la atención que en el versículo 2 sabemos que Jesús va de noche a conversar con él y él dice una frase que es tremenda, que es: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esto es tremendo porque ellos se dan cuenta de que Jesús es Dios, algunos fariseos, algunos escribas, solamente por las cosas que Cristo hace, no en realidad por quién es Él. Y lo tremendo es que Jesús se da cuenta de esto y la respuesta es el versículo siguiente, que es realmente inaudito. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta idea de nacer de nuevo en este mismo contexto, podemos entender que sí hace referencia al bautismo, claro. Pero en el versículo exacto se nos está haciendo referencia a una idea de que es como que Jesús le está diciendo: lo que has creído no es necesariamente así. Así como tú crees realmente que Dios es Dios por las cosas que hace, en realidad no es tan así. Y eso es lo tremendo, que Jesús le está diciendo: yo soy Dios finalmente, pero en un sentido en el que no por las cosas que Él hace, sino por quién es. Y de hecho, esa es la razón por la que Juan es el evangelio más teológico, que parte hablando de la preexistencia de Cristo, de claro, que Él es finalmente Dios. Pastor Mateo, ¿quiere complementar algo? No, estaba escuchando atentamente. Yo creo que este es un tema que nosotros necesitamos volver a conversar. No sé si para otro programa acá, Kenny, pero siento que el tema aquí de la fe, ¿sí?, es fundamental. Y la experiencia que nosotros vivimos, la experiencia que nosotros podemos tener con Dios, puede ser aquello que nos haga ver a Dios. Yo estoy recordando a Job, por ejemplo. Nuestros auditores podrán recordar la historia o conocer la historia. Hay un libro entero ahí antes de los Salmos que cuenta la historia de Job. Correcto. Un personaje que fue declarado o definido, descrito por Dios como un hombre perfecto, recto ante los ojos de Dios, que no había maldad en su corazón, y que Satanás lo toma para zarandearlo, le quitó todos sus bienes, le quitó la vida de todos sus hijos, lo enfermó, ¿cierto?, completamente desde la planta de los pies hasta la cabeza. Pero él nunca dejó de creer en Dios, y finalmente cuando Dios lo restaura, él escribe: en esa experiencia de dolor, él llega a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La pregunta es, ¿que Job vio literalmente a Dios? ¿O es que en su experiencia él logró conocer a Dios? Yo siento, amigos, que nosotros tenemos una tremenda oportunidad de poder ver a Dios espiritualmente por la fe, creer en Él, verlo en nuestra experiencia. Romanos también lo dice, ¿no?, que hasta en la creación podemos conocer a Dios. El salmista también lo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. La Biblia es clara en señalar que ese libro abierto de la creación también es una descripción de Dios. Podemos ver a Dios, lo podemos ver a través de la experiencia humana, a través de los hechos históricos de la tierra, ¿cierto?, la historia del mundo. Hay muchas formas en que nosotros podemos ver a Dios, aun cuando visiblemente, ¿cierto?, su cuerpo, su persona está velada para nuestros ojos. No tenemos excusas a menos que no queramos. Claro. Ahí donde yo vuelvo otra vez a la idea de si Dios dice que podemos buscarlo de todo corazón, lo vamos a hallar, y llegará un día en que nuestros cuerpos, dice, serán transformados en la segunda venida de Cristo, y ahora podremos ver a Dios cara a cara y podremos morar con Él para siempre. Y ese ya no va a ser una vista por fe. No, será como la de Adán y Eva, quizás, en el jardín del Edén, cara a cara con Dios.
Hay un himno precioso, ¿no? En presencia estar de Cristo. Y el parte de su coro dice, cara a cara, espero verle. Espero verle. Yo creo que nos ibas a cantar un poquito acá. Si ustedes quieren, podemos hacer un unplug. A ver, ¿cómo va el cantito? No, la idea es que no queremos que los amigos cambien el dial. Pero esa es la promesa, que sí, vamos a ver a Jesús, claro, a Dios, cara a cara. Qué maravilloso. En la Biblia encontramos evidencia que respalden que nos ayuden quizá, que le ayuden a nuestros queridos oyentes a tener esta certeza. Dios existe, a pesar de que no le podemos ver. ¿En qué lugares de la Biblia podemos encontrar pasajes que nos ayuden a fundamentar nuestra fe a pesar de esta característica de Dios? Yo me acuerdo, antes de que mientras buscan o preparan la respuesta, me acuerdo que hay personajes en la Biblia, un personaje en particular me acuerdo, que utilizó precisamente la no visibilidad de Dios para hablarles a otros de Dios, ¿no? Que era Pablo, ¿no? Sí. Que hace el recorrido y va viendo los dioses, claro, y este Dios desconocido es el que yo te vengo a presentar, ¿no? Y prácticamente este Dios invisible es el que yo te vengo a presentar, ¿no? ¿Cómo fundamentamos nuestra fe? Ya que como seres humanos, ya decíamos hace un rato, necesitamos muchas veces ver las cosas, pero bueno, en este caso tenemos que verlo por la fe. ¿Cómo fundamentamos nuestra fe entonces? Bueno, yo diría en primer lugar, Sebastián va a dar la respuesta más teológica. Yo diría en primer lugar que esta pregunta está en base a que el ser humano lo hemos puesto en el centro de la historia. Y cuando nosotros nos ponemos a nosotros como el centro de la preocupación, claro. ¿Por qué no puedo ver a Dios? Estoy siendo yo el centro de la pregunta. Sí, claro. Está mi necesidad, mis requerimientos, lo que yo anhelo. Mis requisitos para poder creerte, por ejemplo. Entonces, finalmente, cuando nosotros ponemos en el centro de la experiencia y del pensamiento a Dios, esa pregunta ya no tiene mucho sentido. Esa pregunta ya no la hacemos, sino que ahora nos preguntamos qué es lo que Dios dice, cómo se ha manifestado, cómo le puedo conocer, cómo se ha dado a conocer. Claro. Y bueno, el hecho de que Cristo haya prometido, Dios haya prometido enviar a su Hijo, una promesa invisible. Yo recuerdo, por ejemplo, todo el tiempo en que el pueblo de Israel vivió en el desierto, con esas ceremonias, esos ritos allí en el santuario o en el templo, con el cordero siendo sacrificado mañana y tarde, ese sacrificio continuo, ¿no? Claro. Que representaba a Cristo, era una figura. Ellos tenían por fe, debían creer, y cada uno volvía a su casa, y algunos a lo mejor iban al descanso de la muerte con la confianza del perdón, de la justificación y de la salvación, no porque hayan visto a Jesús, vieron un cordero morir, claro. un animal morir, pero la fe les permitía a ellos creer de que ese Cristo vendría. Claro. Ahora nosotros miramos hacia el pasado ese hecho histórico. La cruz y el Calvario es un hecho histórico que fue ampliamente por los historiadores de la época documentado. Por lo tanto, no hay cómo negar que Cristo Jesús vivió en la tierra, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él resucitó y fue visto por más de 500 personas. Claro. Por lo tanto, el no verlo hoy día es simplemente una señal de que sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, el creador de todas las cosas, y Él espera que así como Abraham no le vio y le fue fiel y le siguió y fue transformado en el padre de la fe, David le vio, no le vio pero creyó en él y se llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Esther estuvo dispuesto a dar su vida, y tantos otros personajes que creyeron sin ver. Entonces Dios espera que nosotros tengamos la misma experiencia que tuvo Enoc, que caminó con Dios sin verlo hasta que Dios lo llevó, y claro, hoy está en la presencia del Señor. Creo yo que la historia nos muestra un poco la respuesta a eso, ¿no? Sí, sí. De que ha sido así toda la vida, salvo el periodo en que se manifestó a través de Cristo aquí en la tierra, pero el antes de Cristo y el después de Cristo, después de su ascensión, la experiencia humana sigue siendo la misma en el plan de Dios. Claro. Dios quiere que le busquemos y Él está dispuesto a ser encontrado. Hay un factor común en la mayoría, de hecho creo que en todos los personajes de la Biblia, y es que en todos los casos Dios es muy ilógico, muy contrario a la lógica humana. Y si lo pensamos, en el caso de Noé, le dice que prepare un barco finalmente porque va a llover, y nunca había llovido.
Claro. En el caso de Abraham, le dice que tiene que ir a sacrificar a su hijo. Sí. Y así, en el caso de Job, pierde a la familia. O sea, en todos los casos de la Biblia, vemos que no hay lógica. En el caso de Abraham, creo que también, para volver a resaltarlo, le dice que va a ser de él una gran generación y su esposa era estéril. O Moisés, que vio una zarza que no se consumía y cómo podía seguir quemándose. Exacto, en el caso de Samuel lo mismo. Y así, en todos los episodios de la Biblia que podemos darnos cuenta, quizás vamos a ver un poco de esa ilógica de Dios. Y esto, Pablo lo toma, todos estos episodios, y los pone en la galería de la fe, que está en Hebreos 11. Claro. Y es ahí donde nos dice finalmente esta frase tan célebre de es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero todo lo demás que él argumenta en el resto del capítulo es finalmente todo lo que hicieron estos patriarcas de la Biblia, claro, fue por fe. Nos dice por ahí que Abel ofreció un sacrificio mejor que el de su hermano por fe. Abraham llevó a su hijo a sacrificarlo por fe. Noé también construyó un barco en un lugar donde nunca había llovido por fe. Y entonces ahí se nos da un poco, se nos corre un poco este velo de pensar en que en realidad siempre tenemos que ver a Dios para creer. No, de hecho, pareciera que aún después de habernos arriesgado, entre comillas, a creer en Él sin haberle visto, recién podemos entender quién es Él realmente. Y eso es lo tremendo, lo que Pablo ilustra un poco ahí en Hebreos 11. Y también quizás se lo damos como tarea para nuestros auditores, para que puedan, excelente, claro, leer el capítulo 11 de Hebreos. Bueno, a propósito de Hebreos, el mismo 11, hay un texto, Sebastián, allí, Kenny, el verso 27, para nuestros amigos que están allí, ya estaban buscando Hebreos 11, que justamente habla de Moisés, solo para subrayar la idea que Sebastián estaba señalando. Dice, por la fe dejó a Egipto. Mira la expresión que usa el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, dice, como viendo lo invisible. Es decir, vivía Moisés sin la necesidad de ver a Dios, él vivía como si lo estuviera viendo. Es decir, él creía en su existencia finalmente. Claro. Aunque no le veía, él caminaba, avanzaba, y todo lo que hizo en las manos de Dios para liberar al pueblo y de su propia vida, lo hizo como si lo viera. Claro. Saben que todo esto me lleva a pensar que obviamente es algo que Dios hace a propósito, ¿no? Uh-huh. Esto de como viendo al invisible, uh-huh, es una característica precisamente de cómo Dios ha decidido manifestarse a nosotros en este pequeño lapso en la eternidad de la raza humana caída. Porque en la eternidad es un pestañear al final de cuentas. Estos no sé cuántos años llevemos desde que se creó la tierra con Adán y Eva, pero para la eternidad al final esto va a ser un pedacito. Y Dios nos ofrece a nosotros, y lo podemos ver en las Escrituras, nos ofrece la eternidad. Uh-huh. Entonces, la forma en la que Dios ha decidido manifestarse es precisamente diferenciándose de lo que sabía que los seres humanos íbamos a buscar. Es decir, en esta idolatría que decías tú, que el ser humano tiende a estar en pecado, Dios se diferencia en no tener una forma corpórea ni un objeto que se pueda convertir casi en un amuleto, ¿no? Sino en diferenciarse. No, yo no me dejo ver, soy invisible. Y eso hace que se produzca esta experiencia que hemos estado abordando a lo largo de este tema, ¿no? El buscarlo, el sentirlo, el experimentarlo, el tener una relación con Él. Me gustó ese versículo como para terminar la idea, como viendo al invisible. Yes. Vivir nuestra vida como viendo al invisible. Yo pienso, Kenny y Sebastián, que finalmente es una idea muy personal, ¿no? Que quienes de pronto nos preguntamos o pudiéramos llegar a preguntarnos sobre la existencia de Dios o dudar sobre su existencia por el hecho de no verlo, sí, es más bien la excusa de no querer encontrarme con Él. Tenemos, por ejemplo, la Biblia, que es una revelación extraordinaria, una revelación especial que Dios dejó para nosotros, con el testimonio de la vida de Cristo, en la experiencia de tantos que escribieron por, ¿cuántos? 1600 años, 1500 años, 40 distintos escritores. Pero hoy día la familia humana huye de la palabra de Dios. No nos gusta. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia versus las redes sociales, por ejemplo, hoy día? O pero estamos, literatura. Pero estamos reclamando porque no vemos a Dios. Queremos ver a Dios, pero no queremos escucharlo. Claro. Dudamos de su existencia, pero no queremos oír lo que Él nos dice.
y cerramos nuestros ojos y nuestros sentidos y nuestro corazón a las evidencias claras en la historia, en nuestra propia experiencia y en la palabra del Señor, que incluye el testimonio de Cristo cuando estuvo en la tierra, porque finalmente nuestro corazón huye de la presencia de Dios. Pero porque finalmente la pregunta, no existe porque no lo vemos, no existe, finalmente es una manifestación de un corazón apartado de Dios, y que aun cuando le viéramos, probablemente nos apartaríamos igual de Él. No dudaríamos de lo que vimos al final. Ahora, el caso claro está en justamente Adán y Eva. Claro. ¿Le veían o no? Le veían. Hablaban con Él cara a cara. Y no por eso. ¿Y qué garantía fue eso para mantenerse al lado de Él? Entonces, yo siento que finalmente es una excusa. Claro. El que algunos digan, yo no creo en Dios porque no lo veo, en realidad es una manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Y la invitación quizás sea que Dios nos hace, que yo siento que me hace a mí, es que me anime a buscarlo, pero con un corazón dispuesto. Las bienaventuranzas, ¿no? ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios tiene preparado para aquellos que tienen un corazón limpio y que le buscan de verdad, con el verdadero interés, el privilegio de un día poder verlo cara a cara. Tenemos 5 minutos para cerrar el tema, así que abordemos el hecho de cómo podemos entonces, a pesar de no verle, entender las manifestaciones o de qué forma se manifiesta Dios hacia el ser humano, para darnos esa certeza de que yo estoy aquí a pesar de que no me puedes ver. Yo creo que con respecto a las manifestaciones, entendemos que la forma tradicional y más normal finalmente es a través de la Biblia. Sabemos de que tenemos la capacidad de poder orar y encontrar a Dios, también leer la Biblia y encontramos sus respuestas. Sin embargo, creo que muchas veces caemos en el error de, digamos, como encapsular en que Dios solamente puede responder por esta y esta vía. Encontramos a través de la Biblia muchos ejemplos en los que Dios puede hablar de muchas formas. Y creo que eso también es interesante. No sé si es que el pastor quiere desarrollar otro. Bueno, yo estaba queriendo encontrar algún texto donde el Señor nos pueda, no lo logro encontrar en este minuto, pero la idea se presenta en la palabra del Señor, ¿no? Que hasta el afecto, el cariño, la ayuda mutua es una manifestación del amor de Dios. Finalmente la presencia de Dios, a ver si déjeme hacer el esfuerzo de encontrar eso. Mientras lo busca, voy a intentar rellenar quizá. No. Es que me acordé donde el pastor comentó esto de buscar, encontrar a Dios en distintos episodios finalmente. Sí. Me acordé de un caso que está en Mateo capítulo 25, donde Jesús dice, por cuanto a ellos se lo hicisteis, a mí también me lo hicisteis. Correcto. Y es tremendo cómo es que Cristo se identifica o empatiza de tal manera con estas personas que no la están pasando tan bien. Donde finalmente es un poco quizás lo que el pastor estaba comentando, que podemos encontrar a Dios en el lecho. De hecho, hay una cita por ahí que dice que podemos encontrar a Dios en el lecho del enfermo, en las calles atestadas de gente, en las personas con hambre. Finalmente a Dios podemos también encontrarlo en esas necesidades humanas. Mira, el texto lo encontré. Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Y el texto dice así: a Dios nadie lo ha visto jamás. Si seguimos amándonos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se hace perfecto en nosotros. Este texto, de alguna manera, lo que el apóstol está queriendo decir es que el preocuparnos por nuestros semejantes, el tener lindas relaciones entre nosotros, el ser respetuosos, lo que hablábamos en los programas anteriores de esta serie, ¿no? Si Dios existe, hablábamos de la soledad, hablábamos de la pobreza. Si nosotros nos preocupamos de ser desprendidos para ayudar al que tiene menos, o de acompañar a aquel que se siente solo, dice que el amor entre nosotros logra permitirnos el privilegio de que Dios quede con nosotros. Yo creo que, aterrizando la idea que dices, o retomándola, nosotros podemos ser la forma en la que otros puedan ver a Dios. Así. Y quiero continuar. Exacto. Yo también había aterrizado en este versículo que tú estabas leyendo, ¿no? Quiero continuar, porque del 13 al 16 creo que también nos da vislumbres de lo que estamos hablando. Y dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Ahí está la manifestación, ¿no?, de la que tú preguntabas. ¿Qué manifestación podemos encontrar que de alguna forma demuestre la presencia o la existencia de Dios a pesar de no verlo? Bueno, el amor entre nosotros, el cuidarnos unos a otros. Y si creemos en Él, dice que el Espíritu de Dios está con nosotros. Claro. Bueno, gracias Sebastián por acompañarnos en este programa. Ya se nos fue el tiempo. Se nos acabó. Se nos acabó ya. Alejandro está haciéndome la seña ahí que es tiempo de terminar. Sin embargo, cada semana nos encontramos todos los viernes en un nuevo episodio en Si Dios Existe, con más preguntas para que podamos ver a la luz de la Biblia que Dios está con nosotros, a pesar de tantas preguntas que podamos tener como seres humanos, porque en nuestra limitada capacidad de entenderlo no logramos hacerlo, pero siempre hay una forma en la que a través de la luz de la Biblia podemos encontrarnos con Dios. Así que gracias a ustedes, gracias Mario, gracias Sebastián, un saludo también para nuestros auditores. Que Dios les bendiga, y la invitación a que caminemos cada día como viendo lo invisible. Resumo esas palabras, consideremos también la ayuda social, el ayudarnos unos a otros, porque como el apóstol Juan también lo dice, en eso también encontramos a Dios. Amén. Bueno, gracias y hasta la próxima. ¿Escuchaste